Hay algo extraño en el fútbol, porque pocas cosas pueden unir tanto a personas que jamás se han visto. Un gol puede hacer que miles de desconocidos se abracen. Una victoria puede darle alegría a una ciudad entera. Pero también existe otra cara. Una cara donde el fútbol deja de ser un juego. Donde una camiseta vale más que una vida. Donde una rivalidad deportiva puede terminar en tragedia. Y esa historia tiene nombre: las Barras Bravas. Grupos que para algunos representan pasión y lealtad incondicional, y para otros, uno de los mayores problemas que ha enfrentado el fútbol moderno. Pero, ¿cómo nacieron? ¿Por qué algunas se volvieron tan violentas? ¿Y cómo es que algo creado para apoyar a un equipo terminó dejando muertos, heridos y estadios marcados para siempre? Quédate en este video y descúbrelo. Aunque muchas personas creen que las barras bravas siempre han existido, la realidad es más compleja. Durante gran parte del siglo XX, los aficionados se organizaban para acompañar a sus equipos, cantar y viajar a los partidos. Existía pasión, rivalidad y orgullo por los colores, pero las dinámicas eran muy distintas a las que conocemos hoy. Con el paso de los años, el fútbol dejó de ser únicamente un deporte para convertirse en una parte importante de la identidad de millones de personas. Los clubes representaban barrios, ciudades e incluso formas de ver el mundo. Para muchos aficionados, apoyar a su equipo era también una forma de expresar quiénes eran. Fue en Argentina donde comenzó a surgir algo diferente. Algunos grupos de seguidores empezaron a organizarse de manera cada vez más estructurada. Ya no se trataba solamente de asistir al estadio cada fin de semana. Estos grupos buscaban hacerse notar, ocupar espacios específicos en las gradas y demostrar que eran los seguidores más fieles del club. Con el tiempo, comenzaron a coordinar viajes, organizar cánticos, desplegar enormes banderas y construir una identidad propia alrededor del equipo. Pertenecer a la barra significaba formar parte de algo más grande que uno mismo, una comunidad unida por los mismos colores y la misma pasión. Su influencia creció tanto que el modelo comenzó a extenderse por América Latina. En Argentina aparecieron grupos como la 12 de Boca Juniors o los Borrachos del Tablón de River Plate. Más tarde, dinámicas similares fueron adoptadas por hinchas de otros países, como la Garra Blanca de Colo-Colo en Chile o los Locos del Sur de Atlético Nacional en Colombia. Cada una desarrolló sus propias tradiciones, cánticos y símbolos, pero todas compartían una idea en común: demostrar un apoyo incondicional al equipo. En México, el fenómeno comenzó a ganar fuerza durante la década de los 90. Barras como la Monumental del América, la Rebelde Pumas y la Sangre Azul del Cruz Azul adoptaron muchos de los elementos característicos de las barras sudamericanas, desde los cantos organizados hasta los enormes recibimientos en los estadios. Lo que había comenzado como una forma distinta de vivir el fútbol se estaba convirtiendo en parte de la cultura futbolística de toda la región. Sin embargo, junto con la pasión también viajaron algunos de sus problemas. Las rivalidades se intensificaron. Ciertos grupos comenzaron a ganar poder dentro y fuera de los estadios y, en algunos casos, la violencia empezó a formar parte de la cultura de estas organizaciones. En Argentina, desde finales de los años 70 y durante los 80, comenzaron a registrarse los primeros enfrentamientos entre barras de distintos clubes, muchas veces fuera de los estadios. Para los años 90, este fenómeno ya se había extendido con mayor fuerza a otros países de la región. En Chile y Colombia empezaron a repetirse dinámicas similares de choques entre hinchadas. La barra ya no era únicamente un grupo de aficionados. Se estaba convirtiendo en un fenómeno que terminaría marcando la historia del fútbol latinoamericano. Mientras eso ocurría en Sudamérica, Europa enfrentaba un problema parecido. Los hooligans ingleses protagonizaban enfrentamientos violentos dentro y fuera de los estadios. Durante años, el fútbol convivió con imágenes de invasiones de cancha, peleas masivas y disturbios. Sin embargo, aunque ambos fenómenos suelen compararse, no son exactamente iguales. Los hooligans estaban principalmente asociados a grupos organizados para pelear. Las barras bravas latinoamericanas incorporaron además elementos culturales propios: bombos, banderas gigantes, cánticos permanentes y enormes despliegues visuales. La violencia podía estar presente, pero también existía un fuerte sentido de identidad y pertenencia. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque reducir todo a son violentos porque sí sería demasiado simple.
Para muchos jóvenes, especialmente en contextos difíciles, la barra ofrece algo que pocas instituciones proporcionan: reconocimiento, amistad, un propósito compartido. La barra se convierte en una segunda familia, un espacio donde sentirse parte de algo más grande. Y eso explica por qué tantas personas están dispuestas a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a seguir a un equipo a cualquier lugar. El problema aparece cuando la identidad del grupo se vuelve más importante que cualquier otra cosa, porque entonces ya no existe un rival deportivo, existe un enemigo. Diversos estudios y análisis sobre la violencia futbolera señalan además otro elemento importante: la construcción de la masculinidad. Dentro de algunas barras, demostrar valentía, resistencia o capacidad de confrontación puede convertirse en una forma de obtener prestigio. No basta con apoyar al equipo, también hay que demostrar lealtad. Y en ciertos casos, esa lógica termina alimentando enfrentamientos cada vez más agresivos. La violencia deja de ser un accidente y se transforma en una demostración de poder. A lo largo de las décadas, múltiples incidentes han mostrado hasta dónde puede llegar esta dinámica. Algunos enfrentamientos entre barras han terminado con decenas de heridos, otros han provocado muertes. En distintos países de América Latina, los estadios han sido escenarios de invasiones de cancha, emboscadas entre grupos rivales y enfrentamientos con las autoridades. Las noticias se repiten una y otra vez. Personas que salen de casa para ver un partido y nunca más regresan. Pero quizá lo más inquietante es que muchas veces las víctimas ni siquiera participan en la violencia. Son aficionados comunes atrapados en medio del caos. Existen episodios que quedaron grabados en la memoria colectiva del fútbol. En Argentina, diversos enfrentamientos entre barras dejaron víctimas fatales y evidenciaron el enorme poder que algunos grupos habían acumulado alrededor de los clubes. En Chile, los incidentes protagonizados por sectores radicales de las hinchadas han provocado múltiples controversias, incluyendo invasiones de recintos deportivos y enfrentamientos con las autoridades. En clásicos entre Colo-Colo y Universidad de Chile, se han registrado choques fuera de los estadios que han dejado heridos e incluso víctimas fatales, como el caso de un aficionado que murió tras una riña en la previa de un partido, lo que denotó operativos policiales más estrictos y restricciones en el acceso a los estadios. En México, el tema volvió al centro de la conversación tras los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora en 2022, durante el partido entre Querétaro y Atlas, cuando la tensión entre grupos de aficionados escaló hasta una violencia dentro y fuera de las gradas. El enfrentamiento dejó decenas de lesionados, escenas de pánico e intervención inmediata de las autoridades, provocando detenciones, sanciones a clubes y una revisión completa de los protocolos de seguridad en el fútbol mexicano. Y estos son solo algunos ejemplos, porque prácticamente cualquier país con una cultura futbolística intensa ha enfrentado episodios similares. La pregunta es si realmente se puede erradicar el problema. Algunos países han endurecido las medidas de seguridad, otros han implementado sistemas de identificación de aficionados. También existen proyectos que buscan recuperar el sentido original del apoyo al equipo y reducir la violencia dentro y fuera de los estadios. Pero el problema es más complejo. Las barras no son solo fútbol, también son grupos sociales organizados con jerarquías y reglas internas, donde influyen la identidad, la pertenencia y dinámicas de poder y lealtad que van más allá del deporte, lo que explica su influencia dentro y fuera de los estadios. El problema no es la pasión es parte normal del fútbol. El problema aparece cuando la pasión deja de unir y comienza a dividir, cuando una camiseta vale más que una persona, cuando ganar importa más que convivir, y cuando el rival deja de ser alguien que apoya a otro equipo para convertirse en alguien que merece ser odiado. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.